Hola, soy un alien llamado Alex y en este video voy a empezar a presentarles mis OC como corresponde y lo haré de una manera cronológica, es decir, del primero en llegar hasta el último, pero en grupos porque se nos daría más de 30 videos haciéndolo. Y bueno, en este video veremos a los 4 primeros, que sería Mei, Kevin, Misu y Aki. Igual voy a decir que voy a mostrar los primeros dibujos de cada personaje, así va a ser igual un poco interesante para ver cómo cambió tanto mi estilo desde que los creé hasta ahora, o en sí mi habilidad solamente a dibujar. E igual tengo que decirles que mi primero C no los voy a mencionar, que sería Alex, que ella realmente fue la primera, pero ella y su hermano y todo lo que lo rodea a su hermano y cosas así, que son como otros 5 C, no los mencionaré en estos videos. Hice un guión para esto, así que debe estar ordenado. Así que la primera C de estos videos sería Mei. Mei, y como estaría saliendo acá en pantalla el primer dibujo que hice de ella, que realmente es muy bueno para ese tiempo. Ella en sí, su nombre completo es Mei Kelly. Ella es la hija de un tatuador y también que el tatuador hace piercing, su papá. Nació el 18 de mayo de 2005. El próximo mes cumple 20 años, sorprendente. Y mide 165 centímetros de alto. Y es una elfo. Creo que eso sí en mi mundo imaginario no afecta mucho. Por lo menos en elfos no tanto. Para contar de su infancia, tengo que decir que su madre murió cuando ella era extremadamente joven. Al punto de que casi no tiene recuerdos con ella. Con su padre siempre fueron como una familia de bajos recursos. Y que bajos recursos, una clase media. Pero su papá gastó gran porcentaje, por lo menos en la básica. Que eso sería de primero básico a octavo. Igual yo creo que incluso incluirían el jardín. Sí, de los 4 a los 13 años estuvo en unos colegios buenos, de buena calidad y de buen precio. Ni siquiera buen precio, de precio. Pero ya después de eso, en media, es decir, de primero a cuarto medio, ya no se pudo así que tuvo que ir a un colegio público. Cuando Mei vivía con su padre, vivían arriba del estudio de tatuaje de su padre, que aún vive su papá. Ella desde siempre ha sido extremadamente inteligente. Incluso le encanta leer por su cuenta, leer y de muchos temas que no son solamente libros de fantasía. La única saga de libros de fantasía que he salido por completo son los de Harry Potter cuando era más pequeña, pero a partir de ahí como que casi ya no lee libros de fantasía como tal. Aprendió y sabe conocimientos buenos de tatuaje y piercing al punto que puede hacer tatuajes. Tatuajes, sí, yo creo que ahora más, porque tiene mejor pulso que cuando chica, pero sabe el conocimiento suficiente para hacerlo y tener todo higiénico, y para hacer piercing eso lo puede hacer perfectamente desde chica, a la tan corta edad de 10 años. Pero igual, aunque sabe hacer eso, igual ha tenido un futuro maravilloso haciendo tatuaje y piercing, más que todo tatuaje por la habilidad de tan chiquita. A pesar de tener esos conocimientos, se interesó por la medicina. Y más que todo se empezó a interesar por eso, por la higiene y las capas de piel y todo que se requiere en la parte como médica, se puede decir, de los tatuajes. En sí, como ella se unió al resto de los demás, fue por Alex, la personaje que no voy a mencionar. Pero para contar lo menos de eso, es que estaba ella en la fila del supermercado. Aparte, ella ya era amiga de Alex mucho tiempo antes de que estuvieran todos juntos. Entonces, la cosa es que estaban en la fila del supermercado y a su papá no pudo pagar una cosa, y como en telenovelas. No pudo pagar una cosa y la mamá de Alex, que estaba justo atrás, se ofreció a pagarle. Y el papá de Mei, para agradecerle, la invita a comer. Y mucho más al saber que tenían hijas de casi la misma edad. Entonces de ahí se empezaron a hablar. Y después cuando Alex ya se juntó con el resto del café, y añadió a Mei con todos los demás. Aunque haya sido la primera, o sea, anexo a Alex en sí de aparecer, es la que menos aparece como tal en todo mi mundo imaginario entre todos mis personajes, por la simple razón de que estaba concentrada estudiando medicina más que todo. En cuanto a su personalidad, suele ser bastante más solitaria, aunque en sí es súper buena onda. Y hubo un tiempo de que si era un resfrío leve, incluso se le puede preguntar a ella, puedes tener conversación bien. Y si uno le invita a una fiesta como tal, ella puede ir si no está ocupada. También un dato que no anoté en el guión es que tiene una gatita. Actualmente ella tiene 19 años y está estudiando en Estados Unidos. Fue a estudiar allá con una beca que ganó por las maravillosas notas que tiene y por todo su aprendizaje. Aunque no planea trabajar allá cuando salga de graduarse de medicina, planea hacer todo el estudio que pueda hacer allá y después venirse posiblemente a trabajar a Chile. Para últimas cosas que le puedo decir de ella es que es asexual. Y yo sí tengo que mencionar que la mayoría de mis personajes no tienen la orientación sexual de heterosexual, o por lo menos personajes principales. Entonces van a haber muchos colores por todas partes.
Y su mejor amiga o la amiga más cercana que tiene es Alex. Y aunque cuando viene le gusta hablar de libros con Misu. Y nunca ha trabajado en el café como tal. Y bueno, sin mucho más que decir de ella, continuemos con el siguiente personaje, que es el Kevin, que a él ya lo he mencionado antes, yo creo que varias veces. Él es uno de los únicos personajes que no voy a decir su apellido porque, como ya he dicho, creo, está basado en mí. Entonces prácticamente soy yo, así que no me voy a arriesgar a decir sus apellidos, es que es ridículo que hiciera eso. Pero en sí puedo decir su cumpleaños, que es el 18 de enero, y mide 1,75 centímetros. Voy a empezar a contar de él desde que se abrió mi mundo imaginario y no desde antes. En sí, él es el jefe del café. Y ahora sí le voy a explicar qué es lo que es el café. En sí, al inicio, el café como tal era simplemente una cafetería que se iban a juntar mis personajes que iban a estar en sus propias casas para ir a hablar allá. Pero al final se terminó convirtiendo en un hogar de jóvenes, se podría decir. En que el Kevin le dio pena a algún otro de mis personajes y le sintió demasiada empatía por él o por ella, y lo llevó al café. Pero entonces está el local café y tipo una cafetería y pegada a una casa gigante de muchas piezas. O sea, que actualmente tiene 8 piezas, pero es remodeleando porque se van a mudar a otra cafetería con un poco más de terreno y que esté bien hecha, porque actualmente tiene solo una cocina, pero cocina en la casa y no en el café. Una tonterísima que hice. Entonces actualmente él trabaja como jefe de esa cafetería, que es como un hogar de jóvenes, se podría decir. En sí, igual como hogar de jóvenes no lo van a echar a los 18 años. Ellos pueden llegar teniendo 13 y se pueden ir a los 60 años si quieren. Es solamente para darle ayuda, para que no vivan en la calle y para que puedan pagar y que se hagan responsables. Y cuando puedan o quieran, pueden irse a vivir sus vidas. Él ha estado como gran parte de ese tiempo organizando cosas, aparte de siendo adolescente, estudiando en sí. Ha estado organizando cosas, haciendo horarios tanto de trabajo como de limpieza de la casa en vez del café y cosas así. También haciendo que todo se cumpla como debería ser. Aunque trabaje como jefe y en el café como tal, planea ser tatuador de alguna u otra manera, aunque sea por un cliente al año, pero planea hacer eso porque es interesante. Desde los inicios de todo, él intentó Kevin intentó formar una relación cercana con todos, tanto con los que vivían en el café, con los de afuera del café. Aunque no logró hacerlo tan cercano con todos, pero sí sabe de todo y soy amigo prácticamente de todos los que estuvieron cerca de él, no los amigos de amigos de amigos. Aunque sus lazos más fuertes que ha hecho sí son con Aki, Alex y Ryu dentro de mis OCs, porque si son fuera de mi OC, con personajes que he metido como en mi mundo imaginario y todo así, sería también de Yurio Nice. Actualmente él está de novio con Aki desde el 2 de enero. Pero entre medio de eso pasaron muchísimas cosas para llegar a ese punto. Incluso él tuvo un novio intermedio y él no se daba cuenta que le gustaba a Aki porque es un poco tonto. Hasta que por X o Y de cosas que pasaron con la relación anterior, se dio cuenta de que no, a ese chico, a Mateo en ese caso, le gustaba, pero a Aki lo amaba. Aunque aún no se dicen te amo en ningún sentido. Son medio sunderes los dos, intentan no se cursi. Y en sí, su personalidad y gusto está basado en mí, así que es un poco más complicado de explicar. Y aparte de eso, no sé qué mucho más contar de él. Y lo último que puedo decir es que él es gay. Y ya. La siguiente personaje es Misu. Y su nombre completo es Misu Alyar Carvajal. Aunque lo haya creado yo no sé pronunciar su nombre. Y en sí, su nombre entero en francés, que es su idioma natal, es hermoso como lo pronuncia el traductor, que sería tal que así: Misu Alyar Carvajal. Ella nació el 10 de junio de 2005. Mide actualmente 1,60, aunque siempre él ha sido la más bajita. Incluso llegó midiendo unos 58, si no me recuerdo, y es humana. Es hija de un chileno y una francesa, pero es mucho más complicado que decir que es hija de un chileno que una francesa. Y en sí, si uno le pregunta a ella lo describiría tal que así: mi madre era de una mafia. Por eso tengo su apellido primero, y mi padre era un simple chileno que se mudó a Francia y se enamoró. No sé si me habrá quedado bonito eso, sinceramente. Aparte hablé más bajo, así que posiblemente se haya escuchado peor. Pero bueno, sus ojos y pecas son por genética de su madre, y vivió hasta los 6 años de una manera diferente, es decir, haciendo cosas de mafia.
Y aunque su madre era de tal mafia, nunca la forzó a hacer nada horriblemente. Hacía de forma divertida y de juego de mira cómo se mueve esta espada y, uy, ¿y esta cómo se ocupa? ¡Pah! Enseñanzas antes de los 6 años. ¿Pero por qué hasta los 6 años? Porque a los 6 años su madre fallece. De una manera sin mucho sentido, incluso sin encontrar un cuerpo. Incluso ella sigue dudando ahora de qué pasó en ese momento. Y a los 7 años su padre decidió volver a Chile solamente con ella para alejarse absolutamente de todo ahí, porque ella estaba pasándola muy mal con con los padres, con sus suegros prácticamente. La había dejado, la estaba pasando mal y decidió dejar todo atrás y volver a Chile y quedarse en la casa que le había heredado sus padres. Es decir, los abuelos paternos de Misu. La cosa es que cuando volvieron Misu con su padre ya había quedado tan mal por perder a su esposa y por toda la situación que les había venido que empezó a fallar. Se sentía tan estresado y tan abrumado que empezó a tomar, al punto que tuvo mucho trabajo entre medio y en 2 años había tenido como 6 trabajos y lo habían despedido y ya no lo querían volver a contratar más. Entonces, cuando ya no podían contratarlo más, Misu tuvo que empezar a intentar sobrevivir porque su papá estaba tan mal. Pero claro, como Misu era tan chiquita, tenía que ver la forma de sobrevivir y como nadie le iba a dar pega, estuvo un par de años, bueno, fue como de los 10 hasta los 13 años que empezó a vender cosas, empezó a vender vestidos suyos caros de Francia y objetos de la casa. Hasta el punto que decidió ya no soportar eso más y se fue. Se fue con la esperanza de ir a trabajar a otro lado y mandarle plata a su papá y ella sobrevivir. La cosa de que tenía 14 años solamente cuando pasó eso y pues ¿quién le iba a dar trabajo a una niña sin hogar de 14 años? Y un trabajo bueno y que no sea riesgoso. Entonces, ella llegó al café porque yendo trabajando y cosas así, se empezó a mover de ciudad hasta llegar al más norte de Chile. Y ahí el Kevin la encontró, igual con Alex, y la ayudaron. Y en sí, ella trabajó en el café desde los 14 años, mayormente con trabajos de mesera y cajera. Incluso sigue trabajando eso aunque estudie. Ella siempre le ha gustado contar historias, en sí crear historias de personajes y cosas así. Entonces siempre la ha escrito. Ha escrito cada una de sus historias, pero más que todo como bosquejos de libros, novelas. Incluso actualmente está escribiendo una novela así como bien concentrada. Estoy escribiendo una novela, voy a terminar un libro, por lo menos 400 hojas tiene que tener. Igual, algunos datos curiosos de ella es que es zurda, tiene una amistad y odio con Aki, por eso en el dibujo están peleando y están el Kevin consolando a Aki y Mei consolando a Misu. Y esa amistad y odio es simplemente porque sí, tipo, eso... tienen muchas cosas en contrario. Aunque en sí tienen muchas cosas en común, esas cosas en contrario hace que caigan. Por ejemplo, Misu es súper tiernecita. Es súper tierna, demuestra que es tierna y se ve súper tierna. Y aquí no, aquí es súper tsundere, pero cosas que hace que siempre terminan peleando por tonteras más encima. Nada serio, como una pelea de verdad. Ella sabe hablar español, francés e inglés. Español y francés por parte de herencia, se puede decir, porque vive en Francia y vive ahora en Chile. Y inglés porque quería leer libros y estaban solamente en inglés. O en sí porque sabía que iba a ser mejor para ella como artista aprender a hablar inglés. Y en sí otro dato curioso es que le gusta mucho Disney, aunque por su físico se le nota caleta, tipo como se viste y todo eso. Y el anime no tanto, pero hay algunos par de anime que le encanta, como Yuri on Ice, Free y animes shoujo o del estilo como de deporte entre comillas. Actualmente ella tiene 19 años y estudia literatura en la universidad. Y más o menos para terminar, sus mejores amigos son Ryu y Reiko, que ellos saldrían en un próximo video, sí, como en 1 o 2 más, y es bisexual. Y ahora vendría el enemigo mortal de Misu y el novio de el Kevin, Aki. El nombre completo de él es Aki Leiva Montero. Él nació el 20 de junio de 2005 y mide 174 centímetros y es un elfo. Sus padres son padres adoptivos, pero en sí con ellos se lleva súper bien.
pero porque fue adoptado, porque su madre genética lo abandonó, se podría decir de la forma más cruel. Su madre genética, cuando él tenía aproximadamente unos 2 años, lo dejó abandonado fuera de una casa, pero una casa que fue muy bien estudiada, de una familia muy bien estudiada, de unas personas que eran más mayores para la edad de ser padres en esa época, y aparte de eso, que no habían podido tener hijos, pero la habían buscado y eran buenos padres, que según madre genética de aquí, y los dejó ahí con una cartita que decía varias cosas. Él, cuando chico, hacía escapes a acampar en una colina, en una montaña cerca de su casa, creyendo que sus padres no lo veían o no lo espiaban, aunque sí, lo veía y lo espiaban. Y estuvo así muchas partes de su infancia y preadolescencia. Él es inteligente, no quería destacar, ya destacaba porque cuando él llegó a las ciudades humanas, la parte de seres místicos como elfos, demonios, estaba mezclada, aún era un poco de discriminación, entonces no quería destacar más como elfo, ya mucho más que aparte sus colores mismos destacan un montón. Entonces hacía pasar por tonto, no por tonto, tipo, él fácilmente se puede haber sacado puros 7, es decir, 10 en las pruebas, pero se sacaba la nota que les daba a su cerebro sin estudiar, 6, 5, hasta ahí, no bajaba de eso. Él llegó al café de una forma bien rara comparado a la llegada de todos los demás, que fue de que un día decidió escaparse de la casa porque sí. Y él durmió una noche como vagabundo y al día siguiente encontró al Kevin, que el Kevin quedó en shock de que hubiera visto un adolescente tan guapo durmiendo en la calle y le preocupaba la seguridad de un chico elfo con el pelo larguísimo durmiendo en la calle, así que lo acogió en la casa. Después de un año, gracias al Kevin, se pudo reunir con sus padres otra vez, y aquí no había vuelto por la simple razón de que creía que estaban enojados, y como estaban enojados, decidió no volver. Tenía 14 cuando llegó al café como Misumi Mei. Actualmente, como ya había dicho, el novio del Kevin. Pero también como con el Kevin pasaron un montón de cosas entre medio. Porque él no quería aceptar que le gustaba el Kevin cuando chico, porque era su mejor amigo y era imposible. Tipo, no le molestaba que fuera gay, solo le molestaba de que le gustara su mejor amigo. Entonces tuvo una pareja entre medio, que esa pareja sí acabó muy mal. Incluso aquí ya no toma alcohol desde el accidente con su pareja, con su ex pareja. Incluso ya no lo han visto, aunque aquí sí realmente se siente horrible por lo mal que trató a la otra persona solamente por ignorarla si el Kevin necesitaba algo. Y entre todas esas cosas que pasaron entre medio, también el Kevin le regaló un ukelele, que es uno de los hobbies que tiene. Ha estado en el café trabajando de prácticamente todo, es decir, mesero, cajero y cocinero, pero actualmente casi únicamente trabaja en la cocina. Solo cuando hay mucha falta de personal puede trabajar como mesero si en cocina ya había alguien que lo pudiera reemplazar. ¿Y por qué actualmente solamente trabaja en cocina? Es porque actualmente está estudiando gastronomía. Algunos datos curiosos de él es que tiene fobia a los insectos y bichos. Me acabo de acordar que se me olvidó decir que Misu tiene fobia a la sangre. Aparte, aquí es pulcro. Posiblemente tenga un trastorno obsesivo compulsivo por algunas cosas, pero yo creo que es mucho más que tiene comportamientos, pero no llega a ser un trastorno obsesivo compulsivo. Y otro dato curioso pero mal negativo sería que es horrible con los idiomas. Ha intentado aprender inglés bien, pero no le sale. Actualmente tiene 19 años y en sus mejores amigos está el Kevin, aunque como es su novio, también considera él a Misu como buena amiga, pero como siempre están peleando es entretenido de que él lo considere, pero Misu no. Y anexo a ellos sería una persona que se llama Sofía, que es una persona que es solamente secundaria para que sea amiga de Aki. También tiene otro amigo que es un coreano que salió en un short. Y otra cosa es que es gay. Este dibujo es una foto, técnicamente, pues no intenté hacer que se vea movimiento. Es realmente que un personaje mío sacó una foto. ¿Y qué personaje? Ryu, que igual debería salir en el próximo, junto a Reiko. Y él, que la idea de estos videos de que el que saque la foto vaya a escribir atrás lo que quiera escribir respecto a la foto, como si esto estuviera en un álbum de fotos. Entonces el querido Ryu escribió: Oli, esta foto la tomé yo, Ri. Fue tomada el 8 del 4 de 2025, que es cuando terminé el dibujo. Y justo cuando están discutiendo. Y si preguntan por qué está Mei, es por algo de su universidad gringa. La foto está Mei, pero combina con la escena Muak, Ryu.
no sé qué mucho más contar. Igual he estado hablando durante 40 minutos. No sé realmente qué más podría contar. Bueno, hay algunos otros datos que no tanto de interés de ellos, pero claro, igual si alguien se quedó o tiene preguntas preguntas para un personaje, tipo para que le responda a tal personaje, o preguntas en general de alguno de mis personajes, lo voy a contestar directamente en los comentarios si me la hacen, porque yo encantado de hablar de ellos eternamente por la eternidad. Y bueno, solo tengo que decir que en el dibujo me tuvo un error, un cagazo horrible que después en el brazo de Misu. Si no se dieron cuenta, se van a dar cuenta ahora, pero sí. Y eso, creo que no tengo nada más que decir. Muchas gracias si se quedaron hasta el final del video. Espero que les haya gustado tanto lo que les conté, tanto mis personajes como les conté de ellos. Y el dibujo en sí, que como dije, es sencillo. No sé si lo dije, pero en sí fue sencillo para hacer gracia de que le haya tomado la foto Ryu, porque él toma mal las fotos. Y eso. Bye bye.